Riela, dándoles la bienvenida a los chicos de la escuela. Luego, desde la parrilla, se escuchó la voz profunda del gaucho Osellas. Él estaba a cargo del asado, y sus palabras olían a humo y a orgullo. Él dijo: somos dos gauchos cantores alrededor de un fogón, festejando con orgullo lo que es nuestra tradición. Dos paisanas se acercaron a la ronda, con pasos suaves. Primero, paisana Riala explicó la importancia de la tradición como un puente entre el pasado y el presente. La tradición es historia que acompaña a nuestra gente. Son costumbres del pasado que viven en el presente. Paisana Dulce, con una voz llena de convicción, añadió la clave para el futuro. Conservar las tradiciones es el rumbo más seguro, y un pueblo que nunca olvida es un pueblo con futuro. Justo entonces, los más pequeños de la escuela se levantaron para bailar el alegre carnavalito.